Muy buenos días a todos mis estudiantes del sexto grado. En esta oportunidad venimos con un nuevo video sobre nuestra clase correspondiente a la semana 23. Vamos a empezar. A ver, tenemos nuestra programación semanal correspondiente a la semana 23, día 2. Nuestra institución educativa, el área a trabajar, ciencia y tecnología. El tema, cómo las estaciones influyen en la vida de las plantas, y la fecha 8 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia que se van a establecer en este momento para finalmente ser evaluadas al final de la clase. Los recursos que vamos a necesitar hoy día es la lectura, las estaciones del año en la vida de las plantas que nos va a proporcionar el Minedu y nuestros útiles que necesitamos para terminar nuestra actividad. El desarrollo de la actividad, pues en los días anteriores revisaste información sobre las estaciones, también sobre los desastres originados por fenómenos naturales que, vinculados a las estaciones, suelen producirse con cierta frecuencia en nuestro país. En esta oportunidad, tu investigación estará dirigida a saber si las estaciones del año influyen en la vida de las plantas. ¿Cuál va a ser nuestra meta de hoy? Pues investigar si el tiempo de duración del día y la noche que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de las plantas. Entonces vamos a investigar, porque nosotros nos convertimos en investigadores. A empezar, seguramente te has percatado de que muchas plantas tienen flores en ciertas épocas del año. Algunas florecen antes de las épocas de lluvia, otras durante el periodo de lluvias. Algunas, por ejemplo, tienen flores en la presente estación y etc. Ahora observa desde tu ventana para ver si en tu entorno hay árboles cercanos. Obsérvalos. ¿Tienen hojas? ¿De qué color son? ¿Tienen flores o frutos? Si no las tienen, pregunta a tus familiares si en algún momento los has visto sin hojas, con flores o con frutos, y si es posible que te informen en qué meses las tenían. Si conseguiste la información del mes o meses en que se presentan flores o frutos, anótalo en tu cuaderno o en hojas de rebuzo. Otra alternativa es que si tienes una planta en un jardín, un huerto o en una maceta, la observes para ver si tiene flor o no. Anota la fecha de tu observación. Igualmente pregunta a tus familiares en qué mes del año suelen tenerlas. Si no conoces el nombre de la planta, no importa, pues dibújala, pero no dejes de anotar lo que te indicamos sobre las flores. Muy bien, entonces lo que vas a hacer es que te vas a acercar a tu ventana o vas a salir afuera de tu casa y vas a poder observar. Si ves ahí por algún lugar una planta, vas a observar si tiene hojas, si tiene frutos, si es que no tiene ninguna hoja, y eso lo vas a anotar. Si no, simplemente vas a tu jardín, debes tener alguna plantita por ahí, la observas y le anotas cuál es el cambio que tiene en esta estación. Listo, hasta aquí tienes evidencias, lo has visto tú mismo o alguno de tus familiares, de la presencia o ausencia de hojas, flores, frutos de algunas plantas. Esta presencia o ausencia se relaciona con los meses del año y por lo tanto con las estaciones. Recuerda lo siguiente, las estaciones se caracterizan por mantener una duración constante del día y la noche. Esto debido a los movimientos de la Tierra en el espacio. Esta duración varía conforme la Tierra se acerca o se aleja a los solsticios de invierno entre el 20 y 22 de junio y de verano entre el 20 y 23 de diciembre, que marcan el momento en que la noche es más larga o el día es más largo respectivamente. Después de lo visto hasta aquí tenemos algunas evidencias y una duda. Por ejemplo, tenemos la evidencia de que durante las estaciones se producen algunos cambios en la planta, por ejemplo, en sus hojas o en la presencia o ausencia de flores y frutos. Luego, otra evidencia que tenemos es la duración de los días, más largos en verano y más cortos en invierno. Esto lo hemos aprendido en las sesiones anteriores. Tenemos la duda si la duración del día puede ser la causa de los cambios que vivimos en la planta. Muy bien, vamos a obtener nuestra pregunta de investigación. Recuerden que todo trabajo de ciencia y tecnología vamos a trabajar por pasos. La primera es plantearnos una pregunta de investigación que va a ser la base para la investigación del día de hoy. Por ejemplo, la duda que tenemos podemos convertirla en nuestra pregunta de investigación. Vamos a copiar en tu cuaderno la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Qué es lo que queremos investigar? Y lo vamos a plantear en base a una pregunta. La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas. Esa va a ser nuestra pregunta de investigación del día de hoy. La pregunta tiene dos componentes principales, si te has dado cuenta, y la he marcado en dos colores. La primera es la duración de los días en cada estación y la segunda es los cambios en las plantas. Quiere decir que ahí hay
una pregunta compuesta. ¿La duración del día en cada estación será la causa de los cambios en las plantas? Muy bien. En la pregunta de investigación, los componentes 1 y 2 están conectados por la interrogante, de la siguiente manera. 1 será la causa de la 2. Las dos partes de la pregunta podemos representarlas gráficamente así. La duración del día en las estaciones será la causa de los cambios en las plantas. Lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos qué cambios en las plantas pueden tener como causa la duración del día en cada estación. Eso no lo sabemos hasta ahora. Por consiguiente, a la causa de los cambios, duración del día, llamaremos variable independiente. Al efecto, o sea, el efecto que va a causar cambios en las plantas que no conocemos, los llamaremos variable dependiente. En nuestro gráfico podremos agregarle estos nuevos elementos y tendremos. Vamos a agregar un gráfico donde vamos a incluir una variable que dependa de otra variable. ¿Ya? Entonces decimos, la variable independiente, que es la duración del día en las estaciones, será la causa de nuestra variable dependiente, los cambios en las plantas, y así es como va a quedar nuestro gráfico para nuestra investigación. Ahora pasamos al punto número 2. Ya tenemos nuestra pregunta en el paso número 1, ahora vamos al planteamiento de hipótesis o postura personal. Para responder a nuestra pregunta que nos hemos planteado anteriormente, vamos a responder a una pregunta por medio de hipótesis, o que son nuestros saberes previos, sobre qué sabemos de las estaciones, lo que observamos en las plantas, así como nuestros familiares nos ayudan a dar ideas para responder a nuestra pregunta de investigación. Aquí es nuestra postura personal, nuestros saberes previos. Todavía no hemos investigado nada. Aquí vamos a proponer alguna alternativa de solución. Entonces, lo que ya sabemos sobre los días de las estaciones son: la duración de los días en las estaciones puede variar. Los días pueden ser más largos en verano, más cortos en invierno. Y en otoño empieza a disminuir la duración del día y en primavera empieza a aumentar la duración del día. Entonces, lo que sabemos de los cambios en las plantas: la mayoría de las plantas tienen hojas, tienen flores y frutos y por lo tanto pueden ocurrir cambios en ellos. Así, las hojas se pueden secar, cambiar de color, caer. Las plantas pueden florecer y luego las flores se pueden transformar. En las plantas pueden aparecer frutos con semillas. A continuación relacionaremos la idea 1 con algunos de los aspectos del 2. Por ejemplo, al relacionar 1 con el primer aspecto 2 resultaría nuestra primera hipótesis. Entonces aquí ya pasamos de tener una pregunta de investigación a plantear nuestras hipótesis, lo que nosotros pensamos, o mejor dicho, lo que ustedes piensan sobre nuestra pregunta. Entonces decimos, la duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de la planta. Esta hipótesis es la que vamos a trabajar. Ustedes pueden plantear más, por eso les he dejado en blanco, pero para fines de estudio de este video vamos a trabajar solo con una. La duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de las plantas. Esa es nuestra hipótesis. Entonces es importante saber, las hipótesis deben tener una explicación. La explicación para la primera hipótesis en este caso podría ser: si existen más horas o menos horas de luz durante una estación, puede causar que las hojas cambien de color o de forma, que crezcan más o que se caigan o que no sufran ningún efecto. Entonces, esta es la explicación a nuestra hipótesis número 1, que es la que vamos a trabajar. Tu hipótesis es interesante, sin embargo, recuerda que necesitas investigar para demostrar su validez, es decir, que buscaremos evidencias o comprobaciones sobre las relaciones que hemos construido. Bien, nuestro punto número 1 fue plantear nuestra pregunta de investigación, ya la tenemos. Nuestro punto número 2 es plantear hipótesis, lo que nosotros creemos. Todavía no hemos investigado nada, como les dije. Una hipótesis es una suposición. Avanzamos. Elaboración del plan de acción número 3. Ya sabes que para dar una respuesta basada en evidencias tienes que investigar y para hacerlo debes elaborar un plan. Sabes también que tu investigación será a través de documentos, en la que harás una consulta documental. Escribe el plan en tu cuaderno. Recuerda que un plan básico de investigación tiene los siguientes elementos: una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta. Preséntales según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? De manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta.
Necesitas una lista de materiales o recursos, en este caso documentos que pueden ser impresos o ser encontrados en bibliotecas, centro de documentación, libros digitales. Muy bien, para que estas evidencias o lo que nosotros encontremos sea válidos, necesitan pasar ciertos criterios. Entonces, si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y cuando ejecutes tu plan sabes que debes colocar una marca si la información obtenida las cumple. Bien, acá tenemos el criterio número 1. El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico. Si el autor es citado en libros, estudios de investigaciones o tesis universitarias. Y el criterio número 3, la información ha sido publicada en un artículo de internet o alguna revista de divulgación científica, un libro académico u otro medio. Bien, entonces recalcamos nuevamente. En la primera parte era establecer una pregunta de investigación, lo que yo quiero saber. La número 2 era plantear hipótesis. La número 3 es de crear un plan de investigación. Y esa investigación que yo pueda recabar tiene que cumplir ciertos criterios para que sea validero. Hasta ahí estamos. Pasamos entonces al número 4, que es el recojo de datos y análisis de resultados, que son todas las fuentes que me van a facilitar, ¿no? Entonces, a continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan, o sea, el plan que hemos hecho anteriormente, ya acá venimos a la ejecución y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto Las estaciones del año en la vida de las plantas, que se encuentra disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Te sugiero que lo leas y analices, escribe tus respuestas luego en tu cuaderno. Bien, antes de leer este texto, que son las estaciones del año en la vida de las plantas que nos ha proporcionado el Minedu, te recomiendo que leas estas preguntas para que tú puedas ubicarla dentro del texto. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las plantas en las estaciones? Número 2. ¿Qué influencia tiene la temperatura en la vida de las plantas? 3. ¿Cómo influye la duración del día en las hojas de los árboles de algunas zonas climáticas? 4. ¿Cuál es el reloj biológico de las plantas que les informa sobre la duración del día? Quiere decir que tú antes de leer estas estaciones del año en la vida de las plantas vas a tener en cuenta estas 4 preguntas que tú vas a poder identificar dentro del texto. Bien, te invito a leer el texto haciendo pausas correspondientes en este video. Muy bien, pausa el video, lee en la plataforma, te voy a facilitar esto, pero ya vamos a pasar, te lo voy a mostrar aquí también, pero puedes pausar el video para continuar luego. Bien, acá les muestro el texto. No la voy a leer porque ustedes la van a leer y van a sacar lo más importante. Yo simplemente la voy a pasar para que podamos seguir avanzando con el video. ¿Cómo decimos que es confiable? ¿Recuerdan que dijimos que era confiable? Pues acá está de dónde les hemos sacado. Pues la información sobre la fuente CK2 es una fundación sin fines de lucro de sede en California cuya misión es declarar y reducir el costo y aumentar el acceso a la educación. ¿Ya? Entonces esto ha sido proporcionado ahí en esta revista. Muy bien, esta es la lectura, aquí termina. Ya terminaste de leer y entender todo el texto. Muy bien, te felicito por ello. Ahora vamos a continuar. Voy a mostrarte algunas ideas que yo he sacado. ¿Ya? Pueden ser más, pero ya ahorita lo que yo he podido sacar rápidamente es eso. Por ejemplo, el cactus de Navidad florece una vez al año. El hemisferio norte en Navidad, que es en Brasil, el hemisferio sur lo hace en octubre o fines de septiembre. ¿Ya? Luego tenemos que cambios estacionales en las hojas de los árboles. Tenemos árboles que pierden hojas, cambian de color y caen en cierta época del año. Como se puede deducir del comportamiento del cactus de Navidad y el de los árboles, las plantas pueden detectar cambios en las estaciones. Miren qué importante es acá. Me dice que las plantas pueden detectar cambios en las estaciones, ¿eh? Entonces hay que tener presente eso. Otra idea más. La planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Miren qué importante es. Ya estamos descubriendo ya que la planta se estimula y envía información a las hojas para que cambien los colores y se caigan. ¿Esto por qué? Porque se está aproximando el invierno. Quiere decir que sí, uno está contestando a nuestra pregunta de investigación. Al llegar la primavera, la planta recibirá la información de que los días empiezan a alargarse y será la señal para que nazcan nuevas hojas. Miren qué importante es esto. Este es un ejemplo de
Fotoperiodicidad, la reacción a las plantas a la duración más corta del día. Las plantas detectan las diferencias en la duración del día con un producto químico sensible a la luz. Ese es su reloj biológico. Ya quiere decir que las plantas cuentan con un producto químico. Las plantas determinan la época del año por la duración de la luz del día, conocida como fotoperiodo. Miren, seguimos encontrando más información. En el Perú esta temporada ocurre cuando los días empiezan a hacerse más largos. Así las nuevas plantas tendrán la posibilidad de crecer y establecerse, e incluso en algunos casos reproducirse ese primer año, repitiendo de este modo el ciclo el año siguiente. En las zonas tropicales, en cambio, el mejor momento para la floración es que ocurra de tal forma que los frutos que vienen después puedan desarrollarse y producir la semilla lista para que germinen cuando inicie el periodo de lluvias. Miren cuánta información hemos podido sacar rápidamente de ese texto. Tú lo vas a analizar mejor, vas a tener mejores ideas y lo vas a plasmar luego. Muy bien, ahora ya pasamos desde nuestra pregunta, pasamos nuestras hipótesis, teníamos un plan. Ya lo hemos leído, ahora vamos a estructurar lo que hemos entendido, vamos a argumentar. Mi hipótesis principal, ¿cuál era? ¿La duración de los días en las estaciones puede causar cambios en las hojas de la planta? ¿He encontrado esa evidencia? No, sí. En el otoño, cuando los días comienzan a acortarse, los árboles del hemisferio norte sienten que hay menos luz solar. La planta se estimula y envía información a las hojas para que se cambien los colores y se caigan. Muy bien, entonces ya respondí a mi pregunta de investigación. ¿Cómo? Por medio de mi hipótesis que he planteado. ¿Se comprobó la hipótesis? Sí. Entonces queda establecido que ya la pregunta está contestada. Ahora vamos a ver otras evidencias que hemos encontrado. Las plantas detectan las diferencias en la duración del día con un producto químico sensible a la luz. Ese es su reloj biológico. ¿Qué otras evidencias hemos encontrado? Las plantas determinan la época del año por la duración de la luz del día, conocida como fotoperiodo. ¿Qué más hemos encontrado? Las plantas se estimulan y envían información a las hojas para que cambien los colores y caigan. Eso evitará que en el invierno el agua de sus hojas se congele y que sus células se rompan. Muy bien. Al llegar la primavera, la planta recibirá la información de que los días empiezan a alargarse y será la señal para que nazcan nuevas hojas. Muy bien, entonces ya hemos contestado a nuestra pregunta. Vamos ahora con evaluación y comunicación. Ya estamos en el paso número 6. Pues te voy a felicitar, pues realizamos la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje te servirá para que puedas plantear hipótesis mejor construidas. También te servirá para tener una idea correcta de la influencia que tienen las estaciones sobre la vida de las plantas. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, ¿cómo es que planteaste tus hipótesis? ¿Cómo pudiste comprobarlas? ¿Qué evidencias te permitieron comprobar o desechar algunas hipótesis? También puedes explicar qué has aprendido sobre la influencia de las estaciones del año en la vida de las plantas. Explícale qué cambios produce la duración del día según cada estación en la vida de las plantas. Vamos a reflexionar ahora. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde a las siguientes preguntas. Si deseas, puedes hacer dibujos. ¿Lograste investigar cómo influyen las estaciones en la vida de las plantas? ¿En qué medida? ¿Planteamos hipótesis? Sí, sí lo hicimos. ¿Hiciste un plan para comprobar? Sí, hicimos un plan. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? Claro que sí. ¿Qué cambios produce en las plantas la duración de los días? Pues ya lo tenemos ahí como ideas principales que hemos sacado. Compara tus respuestas con el texto, el anexo que hemos leído. Después de compararlas, escribe en el espacio en blanco un visto bueno, a la que está bien y un signo de pregunta, a lo que no lo esté. Luego revisa el texto y reescribe lo que tengas que corregir. Bien, ¿qué es lo que hemos aprendido al final? A ver, planteamos nuestra pregunta que queríamos investigar, queríamos saber. 2, planteamos las hipótesis, que son nuestros saberes previos. No hemos investigado nada. Es lo que yo creo al contestar esa pregunta. La tercera, para yo contestar, tengo que hacer un plan de investigación. Muy bien, planteé mi plan, investigué, lo analicé y finalmente lo comuniqué. Así es como se trabaja el área de ciencia y tecnología. Muy bien, y ahora al final hacemos un resumen de lo que he aprendido. Que las plantas pueden responder al cambio de estación perdiendo sus hojas o floreciendo. Que las plantas detectan los cambios estacionales mediante sustancias químicas que le informan de las diferencias en la duración del día.
¿Qué más? Que los cambios de temperatura no son un factor en los cambios que sufren las plantas. Que de lo que has aprendido te servirá para crear tu juego. Dije que el día viernes vamos a crear un juego, espero ya estar trabajando en ello. Luego escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso. Muy bien. ¿Cuál es la actividad para el día de hoy, ya 8 de 9 del 2020? Que finalmente, después de todo lo aprendido el día de hoy, vas a plantear tú tu propia pregunta de investigación y vas a seguir todos los pasos para darle solución. Graba un audio con tus conclusiones y envíalo al chat de sexto grado. Nosotros hemos trabajado sobre nuestra pregunta de investigación. Ahora tú, como investigador, vas a plantearte una pregunta, vas a seguir todos los pasos desde el 1 del planteamiento del problema, vas a hacer tus hipótesis, vas a hacer tu plan para investigarlo, vas a sacar tus argumentos para eso, vas a comunicar finalmente qué es lo que has aprendido de esa investigación y me la vas a enviar a nuestro chat del sexto grado. Muy bien, ahí creo ya terminamos la clase. Este video te lo voy a enviar para que lo puedas ver cómo hemos dado solución a esta pregunta de investigación. Te recomiendo que le bajes la resolución ya que este video está hecho en HD. Muy bien, te invito a que te suscribas a mi canal si que todavía no lo estás. Hay mucha información ahí de las clases anteriores y también el desarrollo de los libros de matemática por hojas. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.